Reino Unido identifica al primer fármaco que podría evitar muertes por COVID-19. La dexametasona, un esteroide de bajo precio, sería el primer tratamiento eficaz contra el coronavirus. Según un ensayo clínico, reduce la mortalidad en un tercio entre los pacientes más graves. Hablaremos con un médico al respecto. Chile podría superar los 215,000 casos de COVID-19 luego de que las autoridades reconocieran que más de 31,000 contagios no han sido sumados. Con más de 184,000 casos y 3,383 muertes, las Fuerzas Armadas chilenas desplegaron un amplio dispositivo militar para luchar en la guerra contra la pandemia. Y en nuestra segunda entrega de nuestro especial sobre extranjeros en París en medio de la pandemia, les traemos la historia de una diseñadora de moda senegalesa que de manera creativa ha sacado lo mejor de esta crisis sanitaria para mantener los lazos con África. Hola, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto este martes en las noticias de France 24. Mi nombre es Alan Austria y empezamos con una noticia prometedora en la lucha contra el COVID-19. Un fármaco barato y de fácil acceso, la dexametasona, que ha demostrado reducir las muertes por COVID-19 en un tercio en pacientes que han requerido ventilación y en un quinto en aquellos que solo precisaron del oxígeno. Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Se trata de un esteroide que se usa para reducir la inflamación y tratar enfermedades como el asma y alergias, y que redujo las tasas de mortalidad en un tercio de los pacientes más gravemente enfermos. La Organización Mundial de la Salud celebró el avance científico. Y es por ello que enlazamos con el director de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por esta comunicación, doctor Carlos Espinal. ¿Qué tan importante es esto en la lucha contra el COVID-19? ¿Cómo se puede dimensionar correctamente esta noticia? Mire, esta noticia es una noticia muy alentadora en el desolador panorama del tratamiento del COVID-19. Hasta ahora no teníamos ningún fármaco específico. Ustedes oyeron ya bien todo lo de la cloroquina y la hidroxicloroquina y la citromicina. Que es muy esperanzador ver que la dexametasona a dosis tan bajas de 6 miligramos puede tener ese impacto de reducir la mortalidad en los pacientes con COVID severo. ¿Qué es más útil, doctor, para combatir una pandemia? Por ejemplo, un fármaco eficaz, de fácil acceso y bajo costo como el presente, o una vacuna. Yo creo que las dos estrategias son complementarias. Necesitamos tratamiento para poder salvar las vidas que ya están comprometidas y necesitamos una vacuna para prevenir precisamente la dispersión del virus y poder controlar la pandemia. Ambas estrategias son muy importantes y necesitamos ya de un fármaco que pudiera tener una eficacia al menos de un 30% como se ve en esta ocasión. Esperamos que se pueda expandir estos resultados. La dexametasona, doctor, es un esteroide. ¿Qué contraindicaciones tendría? ¿Quiénes no podrían utilizarlo? ¿Mujeres embarazadas, hipertensos? Sabe que a esa dosis y por tan poco tiempo la dexametasona produce muy bajos efectos colaterales. Al largo plazo sí los produce más y pueden tener impacto en la hipertensión, en la diabetes, etcétera, etcétera. Y además bajar las defensas del organismo porque es un antiinflamatorio potente. Pero a la dosis que se está dando y por ese periodo de tiempo de 10 días, las contraindicaciones y los posibles efectos adversos son muy bajos. ¿Identifica algún otro efecto secundario importante? Pues se dice, por ejemplo, que los esteroides son malos para los riñones. Así es, pero tomados en las dosis altas y no a dosis tan bajas y por tan poco tiempo, ¿cierto? Obviamente hay que hacer una evaluación a profundidad de estos efectos en los pacientes, sobre todo con el COVID grave, que tienen también una afectación importante del sistema renal, ¿no? Pero lo que se ve es muy esperanzador para reducir la mortalidad al menos en un 30% de los pacientes severos. Así esperamos, doctor Carlos Espinal, muchas gracias. Enhorabuena, esperemos, insisto, sí. Él es director de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida.
Vámonos ahora con información más regional, y es que América ya se acerca vertiginosamente a los 4 millones de casos de COVID-19. Así lo advierte la Organización Panamericana de la Salud. El continente es el epicentro de la pandemia en todo el mundo y acumula casi la mitad de contagios y fallecidos en todo el planeta, donde ya se rebasan los 8 millones de casos globales y los 438.000 muertos según la Universidad Johns Hopkins. A la OPS le preocupa la tendencia creciente de la propagación del virus en las zonas fronterizas como entre México y Estados Unidos, Haití y República Dominicana y las fronteras de Brasil. Hablemos ahora de Chile, y es que el Ministerio de Salud de este país reconoció que tras un análisis de sus bases de datos, encontraron que más de 30.000 casos positivos de COVID-19 no han sido sumados al total de contagios. Con ello, Chile superaría los 215.000 positivos, entrando a la lista de los 10 países con más casos en todo el mundo. Aurora Bayut nos cuenta y nos detalla la información. Helicópteros, aviones militares y buques anfibios forman parte del contingente que las Fuerzas Armadas de Chile han desplegado para contraatacar en la guerra contra el COVID-19. Estamos realizando ahora es un traslado de paciente crítico en condición de altamente infeccioso, con la particularidad de trasladarlo en cápsulas de aislamiento individual con presión negativa. Estos elementos pensados para momentos de conflicto son ahora un valioso armamento sanitario. Entre las víctimas mortales de la pandemia se encuentra Mónica Lagos Castillo, de 72 años. Su yerno dice que esperó 9 días antes de obtener un lugar en una unidad de cuidados intensivos. Habría más pérdidas si hubiese habido una cuarentena como corresponde. Si el gobierno se hubiese preocupado más de la gente y no tanto del dinero, del poder. Chile renovó por 3 meses el estado de excepción por catástrofe, que deja en manos de los militares el orden público y establece un toque de queda nocturno. El presidente Sebastián Piñera también anunció un paquete de apoyo ciudadano de $12.000 millones para las familias más vulnerables, los gobiernos locales y los servicios de salud. Ambas pandemias, la sanitaria y la social, están golpeando duramente a la sociedad chilena y están significando grandes sufrimientos para millones y millones de nuestras familias. La polémica sobre la estrategia sanitaria le costó el puesto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien fue sustituido por Enrique París, un médico pediatra. Nos vamos a Francia, y es que médicos, enfermeras y los trabajadores de la salud pública volvieron a las calles para exigir al gobierno que cumpla sus promesas para reformar el sistema hospitalario. Nos detalla más Romeo Langlois, periodista de France 24 desde la capital París. Hoy en toda Francia y especialmente acá en París se han desarrollado grandes marchas de protesta por parte del personal de la salud. Muchas de estas personas son médicas, enfermeras, urgentistas, agentes de mantenimiento de los hospitales y están exigiendo básicamente mejores condiciones laborales. Hay una consigna que se escuchó muy fuerte y es: yo no tengo coronavirus, pero sí me dieron es rabia. Se escuchó muy fuerte todo el día, es una consigna bastante fuerte y para entenderla hay que hablar con estas personas que dicen que el gobierno no tomó las medidas adecuadas para hacerle frente a la crisis del coronavirus. Dicen que siempre, por ejemplo, les hizo falta blusas, equipos de protección, guantes, máscaras y otros equipos de protección. Pero el malestar del sector de la salud tiene raíces más antiguas. Hace ya varios años que se estaban presentando de manera repetida bastante marchas y movimientos de huelga en contra de los recortes presupuestales por parte de los distintos gobiernos en detrimento, según ellos, del sector de la salud. Entonces, cuando en marzo el coronavirus empieza a golpear fuertemente Francia, ya se encuentra con un sector de la salud bastante golpeado y bastante desmoralizado. Durante más de 2 meses, los miembros de la salud, de los trabajadores de la salud, han estado al frente de la lucha contra la pandemia, fueron calificados por los franceses como héroes de blusa blanca. Todos los días los franceses a las 8 de la noche los aplaudían
desde sus ventanas, desde sus balcones. En marzo el presidente Macron les prometió un aumento de sus salarios. Ahora está por empezar una negociación entre los representantes sindicales de los trabajadores de la salud y el gobierno, y el objetivo de esta marcha es ponerle presión al gobierno para que cumpla estas promesas. El gobierno de la capital china, Beijing, aumentó el nivel de emergencia tras detectarse un nuevo brote de casos de COVID-19. Precisamente cuando China parecía haber controlado la pandemia, se detectó un nuevo foco en un mercado de Beijing que ya ha causado 106 nuevos contagios desde el jueves. Además, las autoridades volvieron a imponer restricciones de movilidad entre ciudades para que el rebrote no pase a otras localidades. Seguimos con noticias de China, y es que este país vive un nuevo enfrentamiento con India en su disputada frontera, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores indio. Según este organismo, 20 de sus soldados murieron, pero no se sabe cuántos decesos sufrió el lado chino. Incidentes como este se han repetido por varias décadas, pero desde hace 45 años no se producían fallecimientos. Ambas partes se han culpado mutuamente de lo sucedido. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. China e India en un nuevo episodio de una antigua disputa. 20 soldados indios y un indeterminado número de militares chinos perdieron la vida en un enfrentamiento que se llevó a cabo durante la noche del lunes en sus disputadas fronteras del Himalaya. Fue impactante que las fuerzas indias violaran el consenso del 15 de junio cruzando la frontera 2 veces para llevar a cabo actividades ilegales y provocar ataques contra los soldados chinos. Durante el incidente no se usaron armas de fuego y ambas partes se culparon mutuamente de lo que pasó. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, el violento enfrentamiento se produjo como resultado de un intento de la parte china de cambiar unilateralmente el status quo. Ambas partes sufrieron bajas que podrían haberse evitado si la parte china hubiera respetado escrupulosamente el acuerdo. En 1962, ambos países libraron una guerra fronteriza tras la que China empezó a administrar la región de Aksai Chin, ubicada en una zona disputada también entre India y Pakistán. El conflicto dio origen a la llamada línea de control actual, un tramo que divide India y China y sobre el cual no existe un consenso en su ubicación o extensión exacta, pues nunca se ha negociado oficialmente ninguna frontera. La disputa ha dado origen a distintos enfrentamientos en las últimas décadas, pero el del lunes es el primero en 45 años en el que se producen muertes. Finalizamos con el segundo capítulo de nuestra serie sobre extranjeros en París en medio de la pandemia. La protagonista de hoy es una mujer senegalesa que supo sacar lo mejor de esta situación y que durante el confinamiento siguió tejiendo los lazos entre África y Francia. Sesión de fotos en esta tienda conceptual. Todos los objetos y prendas en venta vienen de África. Adama Paris es su importadora y dueña del local, una figura clave de Senegal, su tierra natal, más allá de la moda. Esta famosa diseñadora y empresaria ha vestido a artistas como Rosy de Palma y Beyoncé. En medio de la pandemia ideó maneras de mantener su actividad a flote. Impulsó un poco la creatividad porque imaginé este concepto de desfiles en el confinamiento. La idea era que cada quien pudiera hacer un desfile de modas desde su casa, como hacemos, por una parte para mostrar nuestras colecciones y también para seguir promoviendo nuestras prendas y a los modelos. Todo lo hicimos por internet. Sobrellevó la cuarentena gracias a internet. Organiza la Semana de la Moda de Dakar virtual y creó una comedia sobre moda y COVID-19 para su canal de televisión. Desarrolló sus ventas en línea allí donde la cultura privilegia el estar frente a frente. África es contacto, es el negociar, ir al mercado a escoger las telas, ir a visitar a Adama. Eso es África. Pero tanto África como la tierra entera tuvieron que cambiar sus métodos, sus maneras de vivir. Ahora también produce mascarillas, pero esto no impidió que las ganancias cayeran por el confinamiento. Adama vende piezas únicas fabricadas por artesanos. Tratamos de salir adelante porque es cierto que el volumen no es el mismo, porque es una cadena y los artesanos producen para nosotros y nosotros vendemos. Pero como no estamos vendiendo, la producción se detuvo. Ahora vamos a retomar, pero todo lo que pudimos hacer es lo que teníamos en línea. Adama trata de mantenerse positiva y de sacarle provecho a esta situación adversa, mientras no ve la hora de poder, como solía hacerlo, ir de nuevo de un continente a otro.
Muchas gracias por su compañía. Siga con las noticias en France 24 y cuídese mucho del coronavirus.